Bien. La idea se entiende acerca de la estrategia de cómo vamos a hacer para calcular los determinantes. La idea de analizar y ver una fila o una columna que tenga muchos ceros, agarro eso. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el por qué? Porque es más fácil hacer la cuenta. ¿Cómo? Después, ahora vamos a ir haciendo cuentas y demás, pero yo digo que lo que quiero es ver que se entienda primero de que, aclaración que ahora voy a hacer, pero bueno, definimos el determinante de las matrices de 2 por 2 y sobre el determinante de la matriz de 2 por 2 con eso yo voy a definir el determinante de la matriz de 3 por 3. ¿Sí? Agarrando cualquier fila o cualquier columna, teniendo en cuenta el signo, el coeficiente y la matriz de los elementos que me quedan sacando esa fila y esa columna. Con eso defino el determinante de la matriz de 3 por 3. Con eso mismo yo voy a definir el determinante de la matriz de 4 por 4. La idea va a ser exactamente la misma. Yo elijo una fila o una columna y agarro cada uno de los elementos, lo multiplico por su signo y por el determinante, la matriz de 3 por 3 que me queda, sacando esa fila y esa columna. Y sumo todos los elementos. A ver, yo podría haber elegido, en vez de la última columna, podría haber elegido la segunda fila. Lo que me iba a quedar es el signo del elemento 2,1 por 4 por el determinante, una matriz de 3 por 3. El signo del elemento 2,2 por -1 por el determinante, una matriz de 3 por 3. El signo del elemento 2,3 por 2 por el determinante, una matriz de 3 por 3. Más el signo del elemento 2,4 por 0 por el determinante, una matriz de 3 por 3, que eso ya sé que me da 0 porque estoy multiplicando por 0. ¿Sí? Pero si yo elegía la segunda columna, me iba a quedar para calcular tres determinantes de matrices de 3 por 3. ¿Sí? Por eso elegí directamente la cuarta columna. Podría haber elegido la cuarta fila también y también me iba a dar lo mismo, ¿sí? Porque tenía muchos ceros. ¿Se entiende a lo que voy? Bueno, de esa manera vamos a empezar con algunas de las propiedades de determinante. ¿Sí? No creo que lleguemos a ver todas las propiedades de determinante hoy, pero sí con algunas. Primero, si A, vamos a definir antes de las propiedades determinantes, vamos a ver algunas cosas. Vamos a recordar, A pertenece a R n por n. Vieron que yo les decía que para encontrar la solución en los sistemas de ecuaciones lineales, nosotros íbamos a triangular, ¿sí? Era que la matriz me quede escalonada. Bueno, si A es triangular, y cuando es triangular, vamos a hacer la aclaración superior o inferior. ¿Qué significa esto? Superior es cuando yo tengo la diagonal y debajo de la diagonal tengo todos ceros. Arriba de la diagonal tengo cualquier cosa, no importa. ¿Sí? Eso es triangular superior, porque me quedan en el triángulo superior los elementos que son distintos de cero. De la misma manera, triangular inferior es cuando yo tengo la diagonal, debajo de la diagonal tengo cosas distintas de cero y por encima de la diagonal tengo todos cero. ¿Sí? Entonces, lo que me termina pasando, y voy a poner un ejemplo bastante sencillo con esta idea que trabajamos en la matriz de 4 por 4 es que si yo tengo, por ejemplo, 2, 1, 7, menos 5, 0, menos 3, 4, 1, 0, 0, menos 11, 1, 0, 0, 0, pi, por ejemplo. ¿Sí? Tengo otra matriz de 4 por 4. Entonces, siguiendo con la idea de qué me conviene elegir para empezar a calcular el determinante, y a mí me conviene elegir esta columna. ¿Por qué? Porque cuando yo elijo la primera columna, lo que me va a pasar es que voy a calcular, para calcular este determinante va a ser -1 elevado a la 2 más 2, que me da 1 positivo,
por 2 por el determinante de esta matriz de acá. ¿Sí? Después, me va a quedar menos 1 a la 2 más 1 por 0. Todo eso me da 0. No me interesa lo que me queda después, pues ya sé que me va a dar 0. Por eso no lo voy a anotar. Después, menos 1 a la 3 más 1 por 0. Lo mismo. Menos 1 a la 4 más 1 por 0. Lo mismo. Por eso elijo la primera columna. Ahora, cuando yo tengo que calcular este determinante, voy a volver a elegir la primera columna. Porque entonces me va a quedar. Esto lo sigo arrastrando, porque todavía no lo calculé. Y me queda, de esta nueva matriz, me queda menos 1. Era 1, 1, 1 más 1. A la 1 más 1 por, en este caso, menos 3. Por el determinante de esto de acá. De menos 11, 1, 0, pi. Bueno, pero el determinante de esta matriz de 2 por 2, lo que me termina quedando, bueno, esto de acá es 1. Esto de acá es 1, con lo cual es lo mismo que no escriba. 2 por menos 3 por, y me termina quedando menos 11 por pi menos 1 por 0. Bueno, pero el 1 por 0, esto me da 0. Entonces me queda 2 por menos 3 por menos 11 por pi. ¿Sí? Entonces, si A es triangular, si A es triangular, ¿sí? Y A pertenece a Rn por n, triangular, superior o inferior, cualquiera de las dos cosas, entonces el determinante de A, lo que me va a quedar es A11 por A22 por A33, así. O sea, me queda la multiplicación de todos los elementos de la diagonal. ¿Por qué? Porque en cada uno de los cofactores que yo voy eligiendo, elijo siempre el elemento de la diagonal y, en definitiva, fíjense que esta multiplicación son los elementos de la diagonal. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a hacer para calcular determinantes, si tenemos un determinante de 4 por 4, va a ser triangular esa matriz. Una vez que yo triangulo esa matriz, tenemos que tener en cuenta con algunos detalles. Una vez que yo lo triangulo, me quedan los elementos de la diagonal multiplicados. Y con eso ya tengo el determinante. Ponele, ¿no? Bien. Después, hay otra propiedad. ¿Puedo pasar la hoja? No sé si uno estaba copiando. ¿Nicolás? Sí, sí. Sí, Pase, perfecto. profe, no pasa. Espera un poquito. Hay otra que podemos ya pensarla en realidad. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una fila de ceros o una columna de ceros? ¿Cuánto me da ese determinante? Y cero. Me va a dar cero. Justamente, si yo tengo toda una fila de ceros o una columna de ceros, cuando elijo esa fila o esa columna para hacer por cofactores, y siempre me va a quedar cero. ¿Sí? Y de hecho tiene sentido, porque que tenga toda una fila de ceros o una columna de ceros sería equivalente a reducirlo y que me deje de dar cuadrada la matriz. Y dijimos que el determinante solamente lo podemos calcular sobre matrices cuadradas. ¿Se entiende?
Bien, y ahora vamos a empezar con las propiedades que son un poquito más ásperas, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a escribir eso. Si A tiene una fila o una columna de ceros, entonces el determinante de A es igual a 0. Bien. Vamos a suponer que A pertenece a Rn por n. Rn por n. ¿Sí? Y vamos a tener una matriz B que lo que hago es multiplico a una fila o columna de A por un número K real, cualquiera, no importa. ¿Sí? Entonces lo que hago es a toda una fila de A o a toda una columna de A la multiplico por 7, por ejemplo. ¿Sí? Y ese es el cambio que le hago a la matriz A. Entonces esa nueva matriz la llamo B. ¿Sí? Bueno, lo que me va a pasar es que el determinante de B va a ser K elevado a la N por el determinante de A. Entonces, si yo tenía que, por ejemplo, el determinante de A valía 2 y es una matriz de 3 por 3 y multipliqué a toda una columna por 7, entonces el determinante de la matriz B no hace falta que lo calcule. Porque si yo ya tengo el valor del determinante A y multipliqué a toda una columna por 7 y es de 3 por 3, entonces hago 7 al cubo por el determinante A y eso me da el determinante de la nueva matriz. De la misma manera, si en vez de multiplicar por 7 dividí por 7, entonces tengo que dividir por 7 es lo mismo que multiplicar por un séptimo. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por un séptimo al cubo. ¿Sí? Esto por un lado. Por otro lado, lo mismo. A pertenece a Rn por n. Y ahora B es una matriz en la que cambié de lugar dos filas. O sea, las permuté. ¿Sí? Entonces tenía fila 2, la cambio con la fila 5. ¿Sí? Las cambio de lugar. Bueno, el determinante de B va a ser igual a menos el determinante de A. ¿Hasta acá vamos bien? Alto quilombo, pero Sí, sí, yo sé que es un alto quilombo. Igual Una es, pregunta, eso de cambié de lugar dos filas, que sería eso de permutar, claro, ¿sería ese proceso en la que pones el -1, las coordenadas y el valor que está en esa coordenada? no. es como Sería, lo de matrices, o sea, es cambiar la como, fila. exactamente está pensado en eso. Es como cuando Sería vos poner tenías un el... equivalente a la matriz, a esa matriz y esa fila. No.
¿Viste cuando nosotros resolvíamos sistemas de ecuaciones lineales que a veces me convenía para elegir un pivote que sea el 1, nosotros cambiábamos dos filas de lugar? Bueno, si vos Sí. cambiás dos filas de lugar en la misma matriz, porque lo querés ordenar para que te quede triangular, por ejemplo, entonces ahí la nueva matriz es menos, el determinante de la nueva matriz es menos el determinante de la anterior. Claro, pues están invertidas las filas. Claro. Con un cambio de fila te cambia el signo. Si vos cambiás dos filas de lugar, o sea, la cambiás una vez y después cambiás otra vez cualquier otras filas, te vuelve a tener el mismo signo. El tema es que vos vas a tener que ir llevando el registro de los cambios que vas haciendo para que calcular el determinante de la matriz original va a ser en función del último determinante que te va a quedar fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos lo vas a tratar de llevar a que te quede o una triangular o que te quede algo relativamente sencillo. Pero vas a tener que ir registrando de si vos multiplicaste una fila por un número, entonces, qué es lo que le tenés que hacer para que no perder ese valor. ¿Sí? Después, esta es más difícil de entender, pero de vuelta A pertenece a Rn por n, ¿sí? Y B es una matriz en la que a la fila I le sumo la fila o columna, ¿no? Le sumo un múltiplo de la fila J, con J distinto de I. Lo mismo. Donde dice fila puede decir columna. ¿Qué significa esto? Hago fila 2 menos 5 veces fila 1. Y todo eso lo mando a la fila 2. ¿Sí? Fila 2 menos 5 veces fila 1. O sea, la fila U y, en este caso, que es la fila 2, le estoy sumando un múltiplo que es menos 5 veces la fila 1, la fila J. Bien. En estos casos, el determinante de la matriz A va a ser igual al determinante de la matriz B. ¿Me entiendes? Acá me equivoqué de una cosa, me confundí con otra cosa. Vieron el primero cuando multiplico una fila o una columna de A por K, no es K la N, es K solo. Me lo confundí con una propiedad que viene después. Sí. Si no, no me va a dar. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Quédense tranquilos que hoy es todo teórico. La semana que viene, que tenemos presencial, vamos a empezar a darle vueltas y vueltas a todo esto. Hoy va a ser todo teórico. Igual esto se los voy a subir con algunos ejercicios para hacer. Que no lo van a hacer, ¿no? Pero después, si B es la matriz que hago K por A, o sea, a toda la matriz A la multiplico por un múltiplo. A todas las matrices, a todas las filas. ¿Sí? Todas por el mismo múltiplo. Entonces lo que me va a pasar es que el determinante de B va a ser, ahora sí, K a la N por el determinante de A. ¿Qué tiene que ver con la primera propiedad? Yo acá multiplicaba una sola fila por K, entonces me quedaba K por el determinante de A.
Ahora, si yo multiplico las n filas por k, me va a quedar k elevado a la n. Sí, acá es donde me había confundido con la última. ¿Se entiende? Por eso acá me queda k elevado, acá sí me queda k elevado a la n. Y si bien todavía no vimos multiplicación de matrices, pero el determinante de una multiplicación de matrices me va a quedar igual al determinante, a la multiplicación de los determinantes. Preguntas hasta acá, me imagino que un montón. Sí. Eh, la clase de hoy es básicamente teórica. La semana que viene, el viernes, que va a ser presencial, en realidad mi idea era arrancar presencial porque ahí puedo responder mejor las preguntas de ustedes que le van a ir surgiendo, pero bueno, queda para la semana que viene. Lo que vamos a hacer es arrancar directamente a hacer determinantes de matrices. ¿Sí? Vamos a hacer con matrices haciéndolo por cofactores, ¿sí? Y para las matrices de 3x3 hay una regla que nos facilita esto de cofactores, que es una fórmula que si uno se la acuerda bien sale bastante sencillo, y si uno no se la acuerda bien va a tener que o manipular la matriz con esto de las filas y las columnas para lograr que me quede triangular o hacer directamente por cofactores. Lo que tiene determinante es que tiene muchos caminos con los cuales nosotros podemos llegar a calcular el determinante. O sea, hay varios caminos. Y tenemos un montón de propiedades que nos van a ayudar a eso. Lo que pasa es que, o si usamos una fórmula, me tengo que acordar bien la fórmula, porque le pifié a la fórmula y me da cualquier cosa. ¿Sí? Y si usamos la parte más teórica, dependiendo de si uso una estrategia para elegir filas o columnas o no, me puede quedar muy cuentoso. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una matriz de 4x4 y elijo cualquier columna totalmente random, me puede quedar muy, muy cuentoso y es fácil equivocarse cuando me queda con muchas cuentas. ¿Sí? O utilizando las propiedades, puede pasar que me olvide de multiplicar o de dividir por algún número, de cambiar algún signo. ¿Sí? No es un tema difícil. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta varias cosas. ¿Sí? Una vez que uno le engancha la vuelta, sale. ¿Ok? Y espero ya para el viernes que viene, entonces le llevo los parciales. Dale, joya, profe. Bien. Métanle, queda poco del año, queda poco de la cursada.